clear how Argentina benefits from this deal. What do we get out of it? We get a lot out of it. Argentina is a beacon in Latin America. President Milei has done the right things. He is trying to break 100 years of a bad cycle in Argentina. He is also a great ally for the U.S. He'll be coming to the Oval Office next Tuesday, and he is committed to getting China out of Argentina. They're all over the place in Latin America. So this isn't a bailout? Sorry, it's not a bailout at all. There's no money being transferred. The ESF has never lost money. It's not going to lose money here. Argentine peso is undervalued. We're going to have an election in Argentina the 26th of this month. We think President Milei will do quite well, and he is putting the Peronist path behind them. Tal vez tengamos un nuevo ministro de Economía y no nos dimos cuenta, tal vez ahora el país está atendido por sus verdaderos dueños. Bueno, no, este señor es el secretario de Estado de los Estados Unidos, es Scott Bessent, es el ministro de Economía de los Estados Unidos. Sin embargo, hizo algo que ningún argentino se estaba animando en esta época, porque a partir del informe aquel del JP Morgan donde decía, bueno, Argentina, take a break, tómense un respiro, rajen de la Argentina, vendan las posiciones y quédense en dólares. A partir de ahí hubo una corrida contra el peso y quien tenía unos mangos, fuera tipo muchos ahorros o pocos ahorros, todo el mundo estaba tratando de dolarizarse porque se veía que el dólar estaba barato, que había un nuevo periodo de plata dulce en la Argentina. Y cualquiera que haya leído o haya vivido un poco en este país en los últimos 30, 40 años sabe que en algún momento, cuando el dólar está barato, después se devalúa. Y si venían las elecciones y había una situación de plata dulce que había provocado el retroceso del comercio, de la industria, de la construcción, en algún momento eso se iba a tener que corregir, tal como pasó con Martínez de Hoz, tal como pasó en el final de la convertibilidad, tal como le pasó a Macri en el 2018. Entonces, todo el mundo, ¿qué estaba haciendo? Estaba vendiendo los pesos para comprar dólares. Y esto fue lo insólito, lo nuevo, realmente insólito. Por lo cual, el fabricante de dólares, vale decir Estados Unidos, vino y compró pesos. Y lo más inquietante es lo que dijo Scott Bessent, el ministro de Economía de los Estados Unidos, ahí el fragmento final donde dice, bueno, la verdad es que esto no va a ser una pérdida para los Estados Unidos, sino que va a ser un buen negocio porque el peso argentino está barato, está subvaluado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, por ahora hay dos momentos para entender lo que está pasando. El primer momento es el urgente. En lo urgente, el gobierno de los Estados Unidos, como antes el FMI, como antes los agroexportadores, salvaron a Milei sobre la hora. El gobierno de los Estados Unidos, primero acuérdense, en un momento dado, en abril, el gobierno estaba asfixiado sin reservas y apareció el Fondo Monetario Internacional con 12.000 millones de dólares. Después hubo un tuit de Scott Bessent y le pidieron plata a los exportadores, resignaron impuestos, esos mismos impuestos que necesitan para el superávit fiscal, bueno, los resignaron, dejaron de cobrar impuestos y la misma plata que le negaban al discapacitado y a los universitarios y a cualquiera, dijeron, bueno, está bien, podemos dejar de cobrar impuestos para tener dólares. Y otra vez se estaban quedando sin dólares y sobre la hora, esta vez ya no vino el Fondo Monetario Internacional, sino que vino el Tesoro de los Estados Unidos, algo inédito, y puso plata. ¿Cuánta plata? No se sabe. Enseguida Hernán Lecher les va a contar cuánta plata puso. ¿Esto para qué va a servir? Para que Milei llegue sin un golpe de mercado hasta las elecciones. ¿Sí? O sea, más, plata menos, tuit más, tuit menos, seguramente lograrán mantener el dólar en los niveles en el que están hasta las elecciones. El problema es lo otro que dice Scott Bessent, que dice, bueno, el dólar, o mejor dicho, el peso está barato y entonces vamos a ganar plata cuando se revalúe el peso. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber más plata dulce en la Argentina. Y la plata dulce es lo que llegó hasta acá y llevó al plan de Milei al fracaso. Porque esta es la otra cosa. Las consecuencias que ha provocado la plata dulce o este nuevo ciclo de plata dulce en la Argentina han provocado crisis en el comercio, han provocado desindustrialización, han provocado crisis en la construcción, vale decir, en todas las grandes ramas de la economía que generan empleo. Si va a haber más plata dulce, uno puede decir, bueno, va a haber más crisis. El problema es que tampoco hay clima de negocios, porque
ahí donde se suponía que Milei era un hombre tan capitalista y tan liberal que iban a llover las inversiones y hubo un régimen para grandes inversiones, no vinieron inversiones y recién ahora sobre casi como una promesa para los próximos 2 años hay una empresa de inteligencia artificial que dice que va a venir a la Patagonia y entonces van a poner servidores en la Patagonia. Es la primera gran inversión que se anuncia en el sistema del RIGI. Todo lo demás, las demás inversiones no llegaron o ya estaban anunciadas antes. Y en todo caso, varias multinacionales están yendo de la Argentina porque no hay buen clima de negocios. El gobierno liberal no trajo un buen clima de negocios a la Argentina. Lo que hay que entender también es que Milei llega hasta esta instancia no porque lo hubiera planeado, sino porque su plan fracasó. Su biblioteca de decir solamente con recortar el gasto público y dejar de emitir, la Argentina se va para arriba como pedo de buzo. Bueno, no funcionó. Milei siempre despreció la dimensión del dólar, de comprar reservas, y ahí se vio que se la pasó todo este tiempo reventando dólares para que el dólar no subiera, porque ahí se le generaba una inflación de costos y eso pasaba a la inflación. Cualquiera que sepa cómo funciona la Argentina tiene que tener un ojo muy claro en lo que pasa con el dólar y en conseguir reservas para poder sostener el dólar. Bueno, el gobierno se la pasó reventando dólares. Acuérdense, los primeros dólares de la cosecha, la gran cosecha post-sequía en el 2024, después los dólares del blanqueo, después los dólares del Fondo Monetario Internacional, después los dólares de los ojeros, y ahora consiguió un puchito de dólares que le pone Estados Unidos con la promesa de decir, ¿saben qué? Nosotros somos los fabricantes de dólares y todos los dólares que sean necesarios los vamos a poner. ¿Esto será hasta las elecciones o seguirá después de las elecciones? En este punto y frente a este acuerdo con Estados Unidos, las elecciones, le podría ir bien al gobierno, le podría ir mal, se convierten en algo poco importante, porque lo que hay que entender es que quedarían entonces, si no va a cambiar el plan económico y si va a seguir existiendo la plata dulce y el dólar barato, quedan 2 años más de esto, de retroceso industrial, de caída del empleo, de recesión, porque no se ve nada nuevo. Cuando yo les digo que el plan Milei fracasó, es esto. Ellos calcularon que iban a poder bajar la inflación y la iban a poder dar por terminada. Y acuérdense que cuántas veces dijeron Milei, Caputo, Adorni, que la inflación ya era un episodio terminado en la Argentina. Sin embargo, la inflación sigue instalada en ese núcleo duro de un 2%, más o menos, que convierte a la Argentina en un país con una de las inflaciones más altas del mundo, aún con esta supuesta baja de la inflación. Entonces, el éxito del plan económico, después de haberle cortado de manera obscena la plata, las pensiones a los discapacitados, la plata a las universidades, que las rutas sean un desastre y no se pueda caminar, todo el famoso ajuste sobre el cual el presidente no se quiere mover, eso ha llegado hasta acá, a una inflación del 2% y una crisis de reserva y un gobierno que tiene que ir a pedir rescate. Si el plan económico hubiera sido tan bueno, no estarían pidiendo rescate a cada rato y eso es lo que están haciendo. Por eso ahora el gobierno lo único que puede hacer es un plan aguantar. O sea, aguantar hasta las elecciones con el dólar barato y prometer aguantar para que vengan cosas mejores. Entonces, fíjense que la campaña electoral de Milei y los discursos, los pocos discursos que puede hacer, porque se le ha complicado pisar las calles y hacer caravanas, los tiene que hacer en lugares cerrados, y ahí hace sus promesas grandilocuentes, que son otra vez la promesa de un destino venturoso si seguimos por este camino. Escuchen. Después de que 123 años que Argentina siempre tuvo déficit fiscal, tengan confianza que no vamos a emitir un solo peso más y la inflación será un problema del pasado para mitad del año que viene. Aquellos que ven problemas por todos lados, hoy tenemos menos inflación, menos pobres, menos indigentes, mayor PBI per cápita en dólares, por lo tanto vamos por el sendero correcto. Lo que se viene de acá para adelante es más reformas estructurales hasta que nos convertamos en el país más libre del mundo, porque eso es lo que va a traer prosperidad, como es el caso de la reforma tributaria para sacarle la bota opresora del cuello al sector privado. Le estaríamos devolviendo a los argentinos 500.000 millones de dólares que no van a pagar más de impuestos.
más que la deuda que tenemos hoy. Si hay algo que no van a calmar de este gobierno, es nuestra vocación reformista, porque vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo y vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente. Entonces ahí tienen, este es el Milei de hoy. Abrazado una bandera argentina, pero yendo a pedirle a los Estados Unidos, un poco menos que arrodillarse a Estados Unidos y decirle, agarre lo que quiera, señor, a ver si le podemos pagar con todo lo que está haciendo por nosotros. Estas son las contradicciones. Habla de un país y de una prosperidad que no se ve a la luz de lo que trajo su plan económico. Y por algo perdió una elección crucial en la provincia de Buenos Aires. Por eso les digo, acá hay algo que no se entiende, porque el gesto de los Estados Unidos de comprar pesos va contra toda lógica. Uno puede decir, bueno, ¿por qué Trump mandó a su ministro de Economía a comprar pesos? ¿Es por afinidad ideológica? ¿Porque Milei le cae simpático desde hace mucho tiempo y le retuitea las cosas? ¿Es porque es un ultraderechista? Bueno, puede ser. ¿Es por que Trump necesita tener algún aliado en América Latina, ya que se lleva mal con Lula, se lleva mal con Petro, el presidente de Colombia, se lleva mal con la presidenta de México? Puede ser. ¿Es porque necesitan una base en el sur para controlar el paso antártico en función de lo que está mirándose geopolíticamente y Estados Unidos quiere tener tanto presencia en Groenlandia como en la Antártida? Puede ser. Pero esta semana hubo algo interesante que detonó el viernes, justo después de que se conociera el apoyo, la compra de dólares de Trump a la Argentina. Y la compra de pesos argentinos, dispuesta por Donald Trump, mejor dicho. Y es la que se volvió a complicar la pelea entre Donald Trump y China. ¿Cómo? No era que habían negociado, que iban a frenar la guerra arancelaria, habían bajado los aranceles. Sin embargo, el viernes, China suspende exportaciones clave al agudizarse la guerra comercial. ¿Qué es lo que dejó de vender China a los Estados Unidos y generó que al día siguiente Donald Trump dijera, le vamos a subir otra vez los aranceles al 100%? Vamos a agregarle 100% a los aranceles que ya le habíamos puesto a los chinos. Esto. Tierras raras. Ustedes me dirán, ¿qué son las tierras raras? Sí, yo también tuve que ir a averiguar qué son las tierras raras. Y las tierras raras son algo que posee la Argentina. Entonces, uno dice, bueno, ¿es el litio? No, porque el litio se consigue en muchos lados. ¿Es el gas? No, al contrario. Fíjense que esto es como un abrazo del oso para Estados Unidos respecto de la Argentina, porque la Argentina compite con los Estados Unidos. Ya se sabe, compite en la soja. Fíjense el quilombo que se armó cuando acá bajaron las retenciones. Salieron los sojeros de los Estados Unidos a decir, che, que no le faciliten esta baja de retenciones porque nos complican la competencia a nosotros, porque los sojeros también le venden a China desde Estados Unidos. Y además, ¿quién es el principal exportador mundial de gas natural licuado? Estados Unidos. Entonces, imagínense, si Estados Unidos le va a encantar que Argentina se convierta en un competidor algún día, si finalmente tiene plantas de GNL para competir con Estados Unidos. No, Estados Unidos y Argentina vuelven a ser países competidores. Entonces, ¿dónde está el interés de Estados Unidos en abrazar y proteger a un competidor? En esto, en las tierras raras. Las mismas tierras raras que China empezó a restringirle a los Estados Unidos, y esto enfureció a Trump de un día para el otro y le puso aranceles del 100%. Pocos países tienen tierras raras, entre ellos la Argentina. Las tierras raras, leo, digamos, para no equivocarme, son un conjunto de 17 elementos químicos metálicos que poseen propiedades electrónicas, magnéticas y ópticas excepcionales, esenciales para la tecnología moderna, como celulares, turbinas eólicas, misiles guiados, satélites o vehículos eléctricos. O sea, toda la nueva generación de cosas de las que van a disfrutar la raza humana en función de la modernidad y la ola de modernidad que se viene. China domina casi por completo la producción y el refinado mundial de tierras raras. El 60% de la extracción y entre el 85 y el 90% del procesamiento global. Entonces, China maneja las tierras raras. Y esto, fíjense, ya lo sabía Deng Xiaoping, que fue el antecesor de Xi Jinping, el actual presidente de China. Deng Xiaoping decía en los años 90, sí,
Medio Oriente tiene el petróleo, pero nosotros tenemos las tierras raras. Esa batalla por las tierras raras que tiene la Argentina, aunque no son exploradas, hay que empezar a pensar que por ahí empieza se ve tanto cariño de los Estados Unidos por la Argentina. ¿Esto va a garantizar a la Argentina prosperidad? Y puede que sí, puede que no. Depende si se procesan o no se procesan acá. Puede ser que pase como en África, donde hay cantidad de minerales que se explotan en África, en Nigeria el petróleo, en Congo el coltan, y África sigue siendo el continente más pobre del planeta. 8 provincias argentinas tienen tierras raras. ¿Y ustedes se acuerdan lo que dijo el embajador de los Estados Unidos cuando se presentó en el Senado? Que iba a ir provincia por provincia, ¿para qué? Para evitar que las provincias hicieran acuerdos con China. Entonces, Argentina ha quedado en el medio de esta pelea geopolítica, entre otras cosas, por las tierras raras, algo de lo cual no se hablaba. Se hablaba del litio, se hablaba del gas, se hablaba de algunas cosas, pero no de esto, que es lo que está en el centro de la pelea mundial entre China y los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer el gobierno con esto? Se sabe, lo está haciendo, se discutirá en el Congreso, y difícilmente se discuta en el Congreso. Pero también es verdad que por eso Estados Unidos le está diciendo al gobierno, hagan alianza con los gobernadores porque así no van a poder seguir gobernando. La alianza, ahora ya descarada, con plata de por medio, entre Milei y Donald Trump, le permitió a Milei olvidar, hacer una especie de bomba de humo para que nadie hable de quién. Del señor que estábamos hablando acá el domingo pasado, acuérdense, el domingo pasado estábamos hablando de José Luis Espert en este lugar a esta hora, porque acababa de caerse su candidatura. Y fíjense lo vertiginoso que fue todo, que en cuestión de 3 días, este señor, que iba a ser el candidato a diputado en el principal distrito, si ganaba, si le iba bien, seguramente iba a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en 3 días terminó cadáver político, bajado de la lista, echado de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, licencia sin goce de sueldo en Congreso, y además le allanaron la casa buscando sus vínculos con Fred Machado. En instantes, Carolina Fernández les va a contar cómo Fred Machado en su cara rompió el contrato que luego encontró la Policía Federal, en el cual José Luis Espert iba a cobrar $1 millón de Fred Machado. Cuando ahora se analiza ese contrato, se ve que decía que le iba a poner la minera de Honduras, pero la minera de Honduras no estaba autorizada, no estaba trabajando en ese momento, y el pago lo terminaron haciendo ni siquiera desde un fideicomiso. Se sabe ahora, por la investigación que está llevando el fiscal Fernando Domínguez, el fiscal federal, que se hizo desde una empresa aérea. A través de ese juego de cajas chinas se empieza a ver que Fred Machado, según los Estados Unidos, no según el kirchnerismo, según la justicia de los Estados Unidos, era un personaje clave en un entramado de narcoaviones. ¿Quién sabía de esto? Y se cayó la boca, tal vez por lealtad partidaria. Patricia Bullrich. ¿Y cómo sabemos que sabía? Porque hay no uno, sino 2 informes escritos por fuerzas federales con datos de la Homeland Security, o sea, datos que mandó Estados Unidos sobre quién era Fred Machado, que hablaban de su vínculo con el lavado de dinero, de su vínculo con los narcoaviones y de su vínculo con Espert. Entonces, la ministra de Seguridad, que además es candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires, sabía de los vínculos de Espert, que según el contrato cobró $1 millón y nunca reclamó. Porque si efectivamente tenía un contrato por $1 millón, además un contrato que, para explicarle a la gente, está fuera de toda lógica, que una minera que no tiene actividad te pague $1 millón. Eso se llama, te compraron, hermano. Te compraron. ¿Quiénes? Te compró un tipo que está extraditado o está a punto de ser extraditado por vínculo con los narcos. ¿Para qué te compran por tanta plata? ¿Para qué? Espert. Ahí está, estos son fragmentos del contrato, ¿sí? 9 cuotas consecutivas, mensuales e iguales, de dólares estadounidenses, 100.000. Y este contrato arrancó antes. O sea, que quiere decir que durante todo el 2019 le fueron pagando. Y en el 2020, cuando se conoce la transferencia de $200.000, esa era la última.
Y si no le pagaron, Spert, si tenía un contrato de buena fe, lo hubiera reclamado, pero no se presentó a la justicia a reclamar porque no le habían pagado. Entonces uno tiene todo el derecho a suponer que le pagaron. O sea que Spert no cobró $200.000, sino que cobró lo que dice el contrato. 900.000, $1 millón. ¿Y qué hizo con esa plata? ¿Dónde está? ¿Dónde figura? De todo eso ahora Spert, cadáver político, si los hay, va a tener que contestar a la justicia. Pero por eso quiero hacer foco en Patricia Bullrich, que sabía, ahí está, están reconstruyendo el contrato que Spert rompió delante de Carolina Fernández. Enseguida se los va a contar. Pero si Patricia Bullrich sabía todo esto, ¿por qué no avisó? ¿Por qué no le dijo a Milei? Oiga, este muchacho tiene problemas con la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y narcolavado. ¿O será que le dijo y Milei, como el abogado de Fred Machado era su propio abogado, prefirió hacer oídos sordos? El otro punto interesante que sucedió esta semana, y que uno lo mira solo desde la crónica policial, es el del triple crimen de Florencio Varela. Fíjense que cuando fue el triple crimen, Patricia Bullrich, candidata en campaña, además de ministra de Seguridad, mientras trabajaba, esto hay que decirlo, trabajaba con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, repetía todo el tiempo que era un problema del deterioro del tejido social en la provincia de Buenos Aires. Es más, nosotros aquí mismo en GPS hicimos un editorial diciendo, muchachos, esto no es un problema de la General Paz. Y nosotros también decíamos, bueno, esto parece mucho a narcos peruanos, pero solamente había uno que era un narco peruano y parecía raro porque era un narco peruano, como dicen ellos, pequeño. Le decían el pequeño J a este muchacho. Con el tiempo se fue sabiendo porque empezaron a hablar que la verdad, lo que estaba sucediendo, y esta es la dimensión política de lo que estaba sucediendo, es que los narcos peruanos, por primera vez, estaban intentando retomar el control de la Villa en 1114, justamente el distrito donde Patricia Bullrich ahora se presenta como senadora. Y ella, ministra de Seguridad, maneja las fuerzas federales y se le estaban instalando los narcos peruanos en la Villa 1114 otra vez. No para vender droga con las colas típicas que había antes en la Villa 1114 que se grababan desde drones, no, para manejar los delivery. Cualquier adicto, cualquiera que consuma cocaína, tucio o cualquier cosa, sabe que hoy por hoy, con un chat de Telegram, haces tu pedido y te lo traen a domicilio o a la esquina que vos quieras. ¿Y quiénes manejan ese tráfico en Ciudad de Buenos Aires? Los narcos peruanos. Así vendían, así estaban intentando tomar el control en Florencio Varela. Ahora se sabe por el testimonio de los arrepentidos. Un peruano y una chica argentina adicta a la cocaína eran los que manejaban la venta de drogas. Ahí iban por las esquinas de Florencio Varela, se encontraban con la gente en un chat de Telegram y le vendían la cocaína. Lo mismo hacían en Ciudad de Buenos Aires. Y estaban afincados en dos villas, en la 21 y en la 1114. ¿Y cómo se sabe que eran narcos peruanos que habían descendido? Uno, cuando vio, digamos, los que llevamos años siguiendo estos temas, dijimos, che, esto está desmesurado para lo que son los narcos argentinos. Los monos no hacen estas cosas. Los anteriores narcos peruanos no hacían estas cosas de torturar, matar, mutilar y además transmitir en vivo. Esto es un método que viene de otro lado. Claro, ¿de dónde venía? Viene de lugares donde se juega otra plata. Es en México, es en Colombia, es en Ecuador, es en otros lugares donde hay otra magnitud del narcotráfico, que no es la del narcomenudeo acá, donde se utilizan esos métodos y se tortura y se mutila a los que se roban algo. Eso fue lo que pasó acá. Con el tiempo, a través de los arrepentidos, se fue sabiendo esto, que había un abuelo peruano, proveedor de droga, que había alguien que le decían papas, que era el que bajaba la droga a la Argentina, como en narcoavionetas. Enseguida van a ver el mecanismo de las narcoavionetas, cómo funciona y por qué hay que mirar atentamente lo que sucede en Pergamino. Lo van a ver en instantes. Y después aparece este señor, el tío, ¿sí?, que era el que manejaba la droga en otro nivel, Sotakuro. Y después están los pequeños. Hasta acá son todos muchachos de 40, 50 años. Y después aparecieron dos peruanos que se juntaron con una chica argentina, Florencia, de 20 y pico de años, se juntaron en un bar peruano de Villa Domínico. Y se supone que esos son los que vinieron o los que estaban acá y que hicieron parte del trabajo sucio, la tortura y la mutilación de las chicas.
todos, la estructura, eran gente traída de Perú o que estaba acá. Y esto no tiene que ver con la xenofobia, de si son peruanos o no son peruanos, tiene que ver con la imposibilidad o la fidelidad. Hace muchos años yo presenté ante la justicia a alguien que se conoció como el testigo X. Ese señor, que era un peruano que había caído en desgracia dentro de la estructura de los narcos de la Villa 1114, fue fundamental para entender el organigrama, y después de muchos allanamientos, el juez Sergio Torres, juez federal acá de Ciudad de Buenos Aires, terminó dando los golpes fundamentales que desmantelaron y sacaron a los narcos peruanos de la 1114. Bueno, ¿saben qué? Los narcos peruanos se estaban volviendo a la 1114 con estos métodos asesinos de tortura y mutilación, y las fuerzas federales que maneja Patricia Bullrich no se habían enterado de nada. Bienvenidos. Esto es GPS.